que es también de la delegación Álvaro Obregón, su servidora Lisbeth Rosas de la delegación Gustavo Madero, se incorporará con nosotros la diputada Aleida Alavés, también nuestra vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de la delegación Iztapalapa, y viene también como invitado, ya está a unos minutos caminando del estacionamiento, nuestro jefe delegacional en la delegación Álvaro Obregón, el jefe delegacional Leonel Luna Estrada. El tema que nos reúne el día de hoy, que para nosotros es fundamental como grupo parlamentario, fijar la posición respecto de un tema que está ahorita en la opinión pública nacional y que tiene que ver con esta cruzada contra el hambre que se está llevando a cabo en todo el territorio nacional, que se anuncia con bombo y platillo por parte de la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, y que para nosotros como grupo parlamentario pues no tiene ni los más mínimos elementos de planeación, que requiere un plan de esta envergadura que va a trastocar y que busca asentar las bases para mejorar la situación alimentaria de un sector tan marginado como son los habitantes de México que se encuentran en extrema pobreza. Al respecto, sin un diagnóstico previo, algunos datos del Coneval, pero sin la consulta, sin el trabajo coordinado ni con los gobiernos estatales, ni mucho menos los municipales, se está decidiendo crear una política, pero una política que no es pública, porque las políticas públicas se construyen con los ciudadanos. Sin opinión alguna y sin un diagnóstico certero de diversas dependencias que se encargan de hacer investigación en la parte socioeconómica del país, pues se echa a andar promoviendo la incorporación no nada más de entidades estatales, sino de la iniciativa privada para este plan nacional. Para nosotros obviamente esto pues no es un plan nacional, es una estrategia electoral clara y evidente para nosotros en razón de capitalizar a través de las políticas públicas sociales la parte política, la parte electoral. Estos 400 municipios de los cuales nos hablan, pues obviamente sabemos que no solamente hay esos, que si nos vamos a hacer una investigación minuciosa municipio por municipio del país, y acá ustedes que también como reporteros viven muchos en el Distrito Federal o en el Estado de México, sabemos que son muchos más los municipios en donde se concentra la pobreza y nos tendríamos que ir a un diagnóstico casa por casa que tiene claramente el INEGI y tiene también muchos órganos del gobierno federal y de los estados en donde la unidad mínima pues es la casa, es la colonia, es la región. Y sabemos que si hacemos un recorrido por todo el Distrito Federal y las entidades hacia el interior de la República, vamos a ver que hay otros municipios en cuyas casas y habitantes viven en condiciones peores y más adversas que en estos 400 municipios de los cuales se quiere aprovechar esta estrategia electoral y que además coinciden la mayoría con ser municipios que van a una elección este mismo año. Entonces, con eso estamos retando desde el día de ayer a la Secretaria de Desarrollo Social a que hagamos un recorrido para empezar, en este caso nosotros en el Distrito Federal, y que ella nos demuestre por qué su política es excluyente de las necesidades más precarias de habitantes que viven en otras comunidades, en otras delegaciones, como Milpa Alta, como Xochimilco, como Tláhuac, como Iztacalco, en donde en algunos casos puede existir mayor necesidad. Por lo tanto, estamos evidenciando la exclusión de muchas comunidades y habitantes, la operación política electoral de esta estrategia denominada Cruzada contra el Hambre y sobre todo también la falta de construcción de este trabajo con la ciudadanía. No se está tomando en cuenta la ciudadanía, se está promoviendo la política pública, se invita a los empresarios ya dijeron, unos sí vamos a participar, otros vamos a vender productos especiales para mejorar la nutrición de los habitantes, pero se deja fuera a la ciudadanía de a de veras, a los que están ahí en la calle, a los que jamás se les consulta ni se les pide opinión. Entonces, ¿qué queremos? El grupo parlamentario del PRD propone que en esta cruzada, ya que ya la están aplicando finalmente, exista la participación ciudadana real a través de comités y subcomités, pero no
creados o decididos desde el aparato del Estado, sino de los propios órganos de representación ciudadana que ya existen en muchos lugares, como en el caso del Distrito Federal, tenemos los comités ciudadanos y fueron electos. Y a ellos tampoco se les está consultando ni se les está tomando opinión sobre esta política pública que va a incidir en sus colonias y en sus comunidades. Entonces, como aquí en el DF sí lo tenemos, como aquí en el DF los comités sí deciden una parte del ejercicio de los recursos públicos, queremos que esto se haga a nivel nacional. Y bueno, ustedes son testigos que el grupo parlamentario lleva la punta de lanza, porque fue nuestro grupo quien propuso la ley para crear la ley de participación ciudadana, tener esquemas de participación ciudadana en las 16 delegaciones, tener esquemas similares en todos los estados de la República, obviamente con respeto a su autonomía y a su libre decisión. Pero creemos que la ciudadanía no puede estar alejada de este programa que tiene claramente tintes de propaganda electoral, de uso clientelar y que no va a atacar el fondo del asunto, sobre todo tomando en cuenta que en México pues nosotros finalmente importamos como país el 70% del maíz. Entonces, como el discurso ahora de la federación es yo voy a abatir la pobreza, pero sigo importando el maíz, sigo comprándolo más caro para que mis habitantes sigan dependiendo de la economía del exterior. Y otra cosa, aunado a esto, en unos meses nos quieren recetar el IVA a medicinas y alimentos. Entonces, esto a mí ya no me cuadra y a nuestro grupo parlamentario ya no nos cuadra, porque si la intención del gobierno federal es abatir la pobreza y mejorar las condiciones de marginalidad, ¿por qué le están pegando al bolsillo de quienes menos tienen con este tipo de políticas que finalmente sí van a tener una incidencia y que una despensa o un bote de avena nutritiva no van a ayudar a paliar la necesidad que va a dejar el abrirle el bolsillo a la gente con pegarle al 70% de sus ingresos? Todos los de aquí comemos y tomamos agua todos los días. Aquí habría que hacer el ejercicio, ¿cuánto gastamos al día en alimentos y cuántos en medicinas? Y haciendo el análisis, pues es el 70% de nuestros ingresos. Entonces, obviamente, ellos pensaban que a lo mejor nadie se iba a dar cuenta, pero bueno, lo queremos no solamente evidenciar y denunciar, sino que además el grupo parlamentario tiene propuestas, están presentadas a través de iniciativas de ley, las vamos a impulsar y vamos a estar denunciando este tipo de arbitrariedades. El día de hoy sube un punto de acuerdo de un compañero de otro partido político en ese mismo tema, de la operación de los programas sociales de manera clientelar para este periodo electoral. Vamos a tomar tribuna en el tema, vamos a posicionar al grupo parlamentario, pero vamos a estar muy atentos de hacer las denuncias correspondientes. Con esto dejo el micrófono a mi compañera diputada Aleida Alavés y a mis compañeros diputados Luis Arias y Fernando Zárate, en espera de que también fije la posición, pues uno de los actores principales de esta parte de la ejecución de la política pública en una delegación específica en donde va a incidir este programa, que es Álvaro Obregón. Entonces, estamos aquí los actores políticos de esas 4 delegaciones donde va a impactar, donde quiere impactar esta política. Iztapalapa, Álvaro Obregón, Gustavo Amadero. Entonces, estamos abiertos a sus preguntas al final de la rueda de prensa para aclarar cualquier duda al respecto. Muchas gracias. Buenos días. Me parece que atinadamente Lisbeth Rosas ya ha señalado cuál es el principio del asunto. Sin embargo, valdría recalcar lo siguiente. Esta cruzada contra el hambre verdaderamente es el caldo perfecto para una crisis alimentaria en combinación con la industria privada. ¿Qué quiero decir al respecto? El PAN en los últimos sexenios utilizó el programa de oportunidades como su brazo perfecto para convertir en lo que es una política en pro de lo social, en favor de mejorar la equidad y la igualdad, sobre todo la social, en un programa electorero. Esa fue la herramienta como diseñó oportunidades Felipe Calderón para intentar avanzar electoralmente en los estados. Y esa política es herencia de una política priista que se llama solidaridad. Ahora pareciera que única y exclusivamente estamos cambiando de rufianes. Sale el rufián de oportunidades
para entrar el rufián de la cruzada contra el hambre. Esto nos va a generar una crisis social. Dentro de las colonias de Álvaro Obregón, específicamente Tlacuitlapa, ampliación Tlacuitlapa, la colonia Juristas, Molinos de Santo Domingo, etc., hay vecinos organizados y vecinos que ya se les ha pedido datos, documentos y únicamente se está intentando sustituir el padrón de oportunidades para incluirlo en la cruzada contra el hambre, y ya han entrado operadores priistas a denostar, a amagar, a amenazar a los propios vecinos que no quieran aportar sus datos ni su información para operar la cruzada contra el hambre. E incluso han amenazado y denostan a distintos partidos políticos que han venido construyendo otras opciones de gobierno. Eso no es política pública. Eso no es la garantía ni los derechos de una movilidad social ni de la expansión de libertades y derechos. Eso es el inicio de un Estado represor y sobre todo que genera una pirámide cooperativista y corporativista, sobre todo cooperativista en términos electorales, porque así lo entienden ellos. Entonces, eso nos va a llevar a una crisis social. Si Rosario Robles y muchos de los gobernantes priistas continúan con sus teorías y con sus prácticas de gerentes de empresas, nos lleva a la crisis de un Estado y sobre todo a una crisis social, porque no resuelve ninguno de las verdaderas problemáticas que se tienen. Y la primera de ellas es inclusión en política social. Destruyen lo que se ha venido construyendo institucionalmente en el Distrito Federal, que son las leyes, y fundamentalmente quisiera hacer énfasis en esto, leyes de acceso universal, general, impersonal y obligatoria para todos y cada uno de los ciudadanos a los beneficios o a los derechos que se tienen por la política social. Mientras el PRI lo intenta hacer mediante políticas de dádivas, en la ciudad se ha pretendido desde hace varios años a mantenerlos como un derecho, sin importar color, raza, tamaño, estatura, género, sin absoluta sesgo de ninguna naturaleza. El PRI empieza hoy a preparar la elección de 2015 en el Distrito Federal y el PRD y sobre todo los ciudadanos no vamos a permitir esa situación. Rosario Robles está gerencialmente intentando manejar los programas sociales y eso destruye nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Gracias a la diputada Lisbeth por la invitación. Yo creo que nos unifica a los representantes de estas delegaciones la preocupación de que esta cruzada contra el hambre sea la continuidad de lo que Peña Nieto fraguó desde su habilitación con Monex y que ahora lo quieran hacer con los programas sociales. Hoy mismo tomamos cuenta de que se nos quiere impedir ya el que un diputado de oposición encabece esta comisión, investigue cómo se dieron estos recursos en la época electoral, y no terminamos de ver eso cuando ya está la cruzada del hambre encima, con un operativo corporativista al más viejo y rancio estilo del PRI, a que en las colonias más populares de estas delegaciones se introduzcan apoyos que ni siquiera están pensados realmente en garantizar el que los niños y niñas de nuestro país tengan atendida el derecho a la alimentación. Esto lo hemos dicho en diferentes ocasiones, hoy lo volvemos a decir, porque lamentablemente en esta cruzada corporativa contra el hambre, más que atender este derecho a la alimentación, es entonces atender programas que se van a involucrar en delegaciones como estas, que lejos de tener, y afortunadamente lo decimos, hambre, tenemos otra serie de dificultades. Aquí en la Ciudad de México ha habido programas que atienden esta problemática con comedores, con recursos directos para la infancia, y no así en el caso de los programas federales.
En esta cruzada se van a tratar estados solamente donde hay elecciones en este año, como Chiapas, pero aún en Chiapas se incluyen solo 55 de sus 118 municipios, todos con un porcentaje de por lo menos 16% en pobreza extrema. Es decir, los niños y niñas de esta entidad son invisibles para las autoridades federales, quienes no consideran que en 2009 más de 400,000 menores entre 0 y 4 años presentaron algún grado de desnutrición, aunque también hay casos como Oaxaca, donde sí habrá elecciones, pero dejan fuera a 74% del 1,014,000 habitantes, con carencias alimentarias, como San Francisco Tlalpalcingo, que registra 56,1% de población en pobreza. Es decir, electoralmente esta población no es muy atractiva y por eso la dejan fuera, a pesar de su índice de pobreza. En contraparte, se agregan y priorizan 213 municipios de los 400 que se incluyen en el programa, en los que sospechosamente habrá elecciones este año y tienen un peso electoral significativo: Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. La principal carencia de la población en situación de pobreza o extrema pobreza es la alimentación. Y en esta en particular, nosotros conocemos de la semana pasada resultados de la Coneval, en el sentido de que hay una pobreza alimentaria en el 54% de nuestra infancia. Y no se está atendiendo este problema de manera integral. Y solamente, insisto, en lugares donde hay elecciones o donde su interés de entrar a corporativizar estos programas y obviamente la aceptación en la gente es donde quieren incluir la presentación de su cruzada. No es suficiente reconocer que en México existe hambre, eso lo sabemos todos. Urge atender con políticas públicas bien dirigidas, sin distingo ni oportunismo electorero, a los niños y niñas con desnutrición. Esta cruzada no cumple el artículo 4 constitucional, que establece que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, y el Estado debe garantizarlo. Esto porque también, en el caso de nutritiva, ahí vemos a PepsiCo y a empresas que están ahora acompañando la cruzada contra el hambre en una verdadera aberración de lo que es la interpretación del artículo 4 constitucional. Las delegaciones de la Ciudad de México, afortunadamente, no tenemos ese problema. Insisto, hay programas sociales y lo que sí requerimos es que nos reconozcan la asignación de recursos en otros rubros. Lo dijimos en el caso de Iztapalapa, en el agua. Ahí sí necesitamos que además no nos estén regateando la entrega de recursos que se etiquetaron en el presupuesto de egresos de la Federación en este rubro del agua, y que se haga con exactitud, con respeto a lo que determina el Congreso. De ahí que acompañamos que las denuncias y las preocupaciones de Álvaro Obregón, Gustavo Amadero e Iztapalapa tengan que ser, y Tlalpan, tengan que ser atender lo que quienes gobiernan ahí están percibiendo como principal problemática y no una intención, insisto, de seguimiento de lo que han sido la aplicación de recursos para satisfacer cuestiones muy inmediatas de la población, como lo hicieron con Monex y ahora lo quieren hacer con la cruzada contra el hambre. Bienvenido, delegado. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. En primera instancia, agradecer la invitación a esta conferencia de prensa de las diputadas y nuestros compañeros diputados. Como bien han comentado las y los diputados que me han antecedido en la palabra, durante muchos años hemos insistido en la necesidad de recursos que tiene esta ciudad para atender diferentes problemáticas. Durante muchos años, cada uno de los gobiernos delegacionales, el propio gobierno de la ciudad, ha solicitado recursos del ramo federal para atender problemáticas que tienen que ver con la protección civil, por ejemplo, para atender, para mitigar los riesgos que se viven en una delegación como Álvaro Obregón, donde se concentran la mayor cantidad de riesgos que existen en el país.
para atender la protección civil, la mitigación de riesgos en delegaciones como Iztapalapa, en la zona de fallas geológicas, en la falla de hundimientos, para atender los problemas de protección civil que se viven en Tlalpan y en Magdalena Contreras. Hemos insistido mucho en la necesidad también de contar con recursos vía Conagua para el saneamiento de las barrancas que representan un grave riesgo para la salud de muchas y muchos habitantes. Siempre hemos pues insistido en justamente contar con esos recursos. Y de pronto, bueno, se anuncia una cruzada contra el hambre sin una definición clara. No conocemos de dónde parten los diagnósticos, no conocemos de dónde de pronto generan las prioridades. Nosotros lo que solicitamos fundamentalmente es que exista una coordinación entre el gobierno de la ciudad y los gobiernos delegacionales y el gobierno federal, para atender con mucha precisión la problemática que se vive en cada una de las delegaciones. Porque si alguien conoce de esa problemática, porque además tenemos diagnósticos y estudios, es justamente el gobierno de la ciudad y los gobiernos delegacionales. Lo que pretendemos es justamente que se eficienten los recursos. Lo que pretendemos es que se ataquen las prioridades, como lo hemos comentado en los temas de protección civil, en los temas de canalización de aguas negras y residuales, en el tema de las necesidades que tienen estas delegaciones. Y no que de pronto se genere una estrategia que pudiéramos pensar tiene más bien fines electorales que justamente atender las necesidades y prioridades. Si no existe esa coordinación, lo que tendremos es una duplicidad de programas y no estaríamos optimizando los recursos que están destinados justamente a atender y que es un derecho, como bien lo comentaba la diputada Aleida Alavés, de todas y todos los mexicanos y sobre todo los habitantes de la Ciudad de México. Si no existe esa coordinación, pues estaremos duplicando los apoyos a adultos mayores, a madres solteras, a niñas y niños en situación de vulnerabilidad. Por eso hemos insistido mucho en que existe esa coordinación. Vemos con extrañeza que ya algunos operadores del PRI están justamente promoviendo estos programas. Por eso justamente hemos solicitado a las y los diputados su intervención. Hemos comentado ya con los jefes delegacionales de Iztapalapa, de Tlalpan y de Gustavo Amadero sobre generar esta mesa de coordinación, esta mesa de trabajo con la Cámara de Diputados para exigir justamente que haya transparencia, para exigir justamente que se cumplan las prioridades, pero sobre todo que haya esa coordinación. Y desde este recinto de la Cámara de Diputados, pues invitamos a la Secretaria de Desarrollo Social a que se siente a una mesa de trabajo, a que se siente a revisar cuál es la problemática de cada una de las delegaciones, a que podamos coordinar los esfuerzos con el propio jefe de gobierno y de esta manera, pues justamente transparentar y sobre todo eficientar los recursos de esta cruzada contra el hambre. De otra manera, pues estaríamos justamente pensando que tiene un fin, un objetivo electoral, estaríamos acentuando con mucha precisión que esta cruzada contra el hambre, pues justamente se genera en las 4 delegaciones que concentran justamente el 70% del electorado de la ciudad. Por eso desde esta sede del Congreso solicitamos pues esa reunión urgente con la Secretaria de Desarrollo Social para poder coordinar esos trabajos. Nuevamente agradezco mucho la invitación de las y los diputados de nuestro partido. Si hubiera alguna pregunta, está el micrófono. Gracias, diputado Zárate. Pues después de estas declaraciones precisamente que hizo en torno en torno a la cruzada precisamente, que es un caldo perfecto para la crisis alimentaria, ¿dentro de sus planes está el citar o el reunirse con la secretaria de la Sedesol precisamente para hablar sobre todo esto? Gracias. Precisamente el llamado de quien ejecuta la política social o parte de la política social en el Distrito Federal, que es el jefe delegacional Leonel Luna, lo que exhorta es para establecer una mesa de trabajo en donde esté presente el jefe de gobierno del Distrito Federal,
los jefes delegacionales encargados de implementar la política en tierra, en el suelo, en las colonias, en las casas, y la secretaria de Desarrollo Social, la señora Robles, para revisar no solamente los estándares y de dónde parte la necesidad de atender a distintas colonias, sino evitar la dilapidación en duplicidad de los programas. De lo que se trata es atender a nuestros ciudadanos, no se trata de generar condiciones ni electoreras, ni mucho menos para generar precariedad en las colonias y manipular o confrontar a la sociedad mediante operadores priistas. Eso es lo que se pide. Pues les agradecemos muchísimo su atención a todos los compañeros, Comunicación Social de Cámara, los reporteros, y le doy el uso de la palabra a la diputada Aleida Alavés. Sí, nada más aquí comentando con el jefe delegacional, yo creo que a esa mesa que convoca el compañero Zárate y anuncia el delegado de Álvaro Obregón, le sumaría que tendríamos que tener en esta mesa al secretario de Gobernación, porque estamos insistiendo en que esta cruzada no del todo asume o atiende las problemáticas reales que se viven en estas 4 delegaciones. Estamos hablando de barrancas, de grietas, de agua, que son verdaderos padecimientos, y además también problemáticas que y luego cuando se trata de la aplicación de recursos no se traducen en hechos o nos empiezan a regatear. En el caso del agua nos quieren reducir el recurso, cuando está etiquetado una cantidad, 952 millones, y nos quieren entregar 600. Y eso impacta a toda la ciudad, no solamente a estas 4 delegaciones. Entonces, para ser sensatos y realmente pensar que están preocupados por esta problemática, no solamente en el país, sino en la ciudad, pues en la ciudad sí tendría que ver con cruzar opinión con los jefes delegacionales y la jefa delegacional correspondientes y el secretario de Gobernación para efectos presupuestales. Eso es lo que yo creo más adecuado, porque la cruzada pues tiene muchos vericuetos, entre otros pues esto de que Pepsi y Nestlé estén en la articulación de la propuesta, es absurdo, o que tengamos fritangas como se ha documentado en las tiendas de Diconsa. Entonces yo más bien diría, vamos atendiendo qué problemáticas los jefes delegacionales y la jefa delegacional, en el caso de Tlalpan, tienen que darle al gobierno federal a efectos de que se atienda con lo que ellos viven día a día y no con lo que se le ocurrió al gobierno federal habilitar en una cruzada que dista mucho de ser una atención al hambre y se ve más como el esquema de seguimiento corporativo a lo que aplicaron en campaña con Monex. Y finalmente, incluir la participación directa de la ciudadanía, no a través de organizaciones civiles únicamente, sino en los esquemas de representación pura que ya existen en cada uno de los estados. Muchas gracias a todos.